principales, que es el desarrollo fetal y la organogénesis. Bueno, este es como una entrada a lo que ustedes van a ver el día viernes, que es ya la práctica. Y bueno, espero que les ayude. He tratado de agarrar los datos más sustanciales que se pueden ver y bueno, ver un poquito más de lo que les estaba explicando la semana pasada. Después de fecundación seguir la segmentación, la implantación y así nombrar algunos procesos que o se han obviado por motivos de tiempo o por complejidad. Muy bien, ya. Comenzamos. Ya, recuerden este pequeño esquema que ya he presentado en las anteriores clases, en el que nos da los tiempos de los periodos del desarrollo humano prenatal, antes del nacimiento, y nosotros habíamos desarrollado hasta lo que era la primera semana, hasta lo que era fecundación. Y antes de esto había dos procesos, que era la gametogénesis masculina y la gametogénesis femenina. Ambos tienen una especialización, ambos tienen diferentes funciones, por así decirlo, y en los tejidos histológicos que ustedes han podido observar en la práctica, ustedes lo han podido diferenciar mejor. Ahora, lo que quiero que ustedes se centren para lo que es esta parte de embriología es en las etapas del desarrollo y del crecimiento. Entender que lo que hemos visto antes es un periodo preformativo. Lo que vamos a ver ahora es un periodo es formativo ya de una manera más concreta, hablando. Para el examen el capítulo de embriología, toman en cuenta bastante de lo que ya hemos visto en la mayoría del examen y también algunos puntos que he colocado alrededor de estas diapos que les van a ayudar en su debido momento, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los periodos de desarrollo humano prenatal, hablamos de diferentes semanas y de diferentes etapas. El periodo preembrionario consta de 3 semanas. El embrionario consta de la semana 4 a la semana 8 y el fetal de la semana 8 a la semana 38 o 40. Entender que los procesos que existen acá en el periodo preembrionario son los que van a formarme lo que es el embrión. Los periodos que existen en el periodo embrionario son los antecedentes del periodo fetal y así sucesivamente. Bueno, siguiente, por favor. Ya. Es importante para todo este proceso del esquema que acabamos de ver, entender dos conceptos clave que ustedes en la clase les van a decir y ustedes ya tienen que tener la noción o el conocimiento. Es diferenciar qué es el crecimiento y qué es el desarrollo. Pueden parecer cosas iguales a simple vista, pero no lo son. Entender que el crecimiento son cambios representados por un aumento en el número y tamaño celular, que es evidente a la vista. Es como la magnificación de un objeto o, en este caso, de un individuo, ¿no? Lo cual es muy distinto de lo que es el desarrollo. El desarrollo ya comprende más procesos complejos, maduración, diferenciación, controlados genéticamente. Es como comparar lo que es un cigoto con lo que es un embrión. Para llegar a ser un embrión ha tenido que pasar por diferentes procesos. Eso es el desarrollo. Y el crecimiento podría ser, por ejemplo, un feto de un tal número de semanas con un feto que está a punto de nacer. Ha tenido un crecimiento notable. Bien, diferenciado esto, podemos empezar con lo que es ya las etapas de desarrollo y crecimiento. Siguiente, por favor. Ya. He tratado de hacer un resumen de cada una de las etapas para que pueda ser un poco más digerible todo el contenido y en caso ustedes ya cuando lleven la clase desean revisarlo para poder ubicarse, ustedes les recomiendo mucho que vean estos resúmenes que les he preparado. Ya, ya. El primero es el desarrollo preembrionario que consta de las 3 semanas que ya hemos visto. En la primera semana tenemos lo que es la fecundación, ya es la formación del cigoto a partir del espermatozoide y el ovocito secundario maduro. De ahí sigue la segmentación. Un cigoto pasa a ser una mórula, a una blástula, se traslada al mismo tiempo del tercio externo de la trompa del falopio hacia lo que es el endometrio y aparece lo que es el proceso de
gastrulación. Pero durante todo ese tiempo, este pasa de ser una forma unilaminar a tener dos discos, a ser bilaminar, y a tener tres discos, a ser trilaminar. En la semana 2 tiene dos discos, uno que es el hipoblasto y el epiblasto. Ahí es donde ocurre la migración de las células primordiales germinales que nos ayudan a diferenciar el sexo de un individuo. En la tercera semana ocurre lo que es la gastrulación, una división más específica, una segmentación más específica, que es un antecedente para el plegamiento y la formación del embrión. Durante este proceso vamos a ver tres capas que ustedes ya deben haber conocido en la academia, las cuales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Por eso se le llama disco trilaminar. En su debido momento, para lo que es el neurodesarrollo de un feto dentro de la organogénesis, ustedes van a tocar lo que es el tema del disco trilaminar. Y del disco trilaminar descienden bastantes tejidos. Por ejemplo, del ectodermo desciende lo que es todo el sistema nervioso. Y en la hora de la práctica van a ver un embrión cortado donde van a aparecer todo lo que es todo lo que es lo que le estoy nombrando. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, hablando acerca de la organogénesis, ustedes van a estudiar lo que es la neuroembriología y la embriología cardíaca principalmente, y es lo que van a ver dentro de las láminas. Siguiente, por favor. Ahora, para el desarrollo embrionario tenemos de la semana 4 a la semana 9. ¿De qué consta este desarrollo embrionario? Pues consta primero de un plegamiento. ¿Qué es un plegamiento? Es cuando el embrión adopta una morfología tubular a partir de la forma plana o discoidal que tenía hasta la etapa de la gastrulación. En pocas palabras, yo tenía mi disco trilaminar hasta el último proceso que era el periodo preembrionario. Y morfológicamente se ha especializado para tener una morfología tubular que va a ser el principio de lo que es el embrión. Es decir, que ha cambiado de una forma más especializada, ha cambiado a una forma embrionaria. Y existen dos tipos de plegamiento, chicos. Ustedes céntrense en que existe el plegamiento lateral y el plegamiento cefalocaudal. ¿Qué significa cada uno? Y acá se los voy a decir. La diferencia entre uno y otro es la distancia que toma en cada dirección a la que se extiende. ¿A qué me refiero? A que el plegamiento lateral se desarrolla lateralmente, o sea que le da forma al individuo de forma lateral. Caso contrario es el plegamiento cefalocaudal, que como dice su nombre, parte de el céfalo, del encéfalo hacia la cauda, o sea, hacia la parte de abajo. Su adopción morfológica es de un plegamiento de arriba para abajo. En cambio, los plegamientos laterales es de un lado para el otro. La única diferencia es la dirección que estas tienen y ocurren entre las semanas 3 y 4, un antecedente de lo que es ya el periodo embrionario en sí mismo. Siguiente, por favor. Ahora, para organizarlo mejor, esta ilustración me pareció muy sensata para ponerla. Vemos que durante la semana 2 hay un disco embrionario bilaminar, como ya había nombrado, donde hay dos partes, el epiblasto que está encima y el hipoblasto que está en la parte de abajo. En la semana 3 tenemos el disco embrionario trilaminar, que tiene las tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Cabe decir que todas estas partes de un tejido especializado que es el mesénquimo, y eso también lo tienen que tomar en cuenta. Cuando estas capas se especializan y forman sus plegamientos, me dan estructuras que ya tienen una especialización más clara. Estas son el tubo neural o la notocorda. Y a partir de estas estructuras ya plegadas, puede iniciar el proceso de organogénesis. Es decir, todo parte de el plegamiento y la formación del embrión, para recién empezar con los órganos propiamente dichos, los órganos que nosotros conocemos, el corazón, los intestinos, los pulmones, el cerebro, el hígado, incluso las extremidades y la piel por sí misma se forman a partir de este proceso, porque antes de esto no existen órganos, no existe tejido especializado, existe un tejido uniforme
con diferentes capas. Entonces, este es un antecedente para un antes y un después. Y a partir de acá vemos todo lo que es organogénesis. Siguiente, por favor. Ya, he separado los datos más relevantes de las diapositivas que nosotros hemos tenido por cada semana y son algunos datitos que han venido en el examen. Espero que ustedes lo vean como algo creciente, que ustedes puedan ver. Quizá en su momento les va a servir muchísimo, les digo. Ya, en la semana 4 se cierra ventralmente el intestino primitivo, quedando un pedículo de fijación. Esto ya es para comenzar lo que es el desarrollo propio del estómago, porque al inicio no existe estómago, existe toda una estructura de intestino primitivo que es la que predomina. No hay ningún ensanchamiento, no hay ningún hígado, no hay ningún estómago. Ahora, también es bueno nombrar que se cierran los neuroporos rostrales y caudales. ¿Esto qué significa? Los neuroporos son los que van a formar en un futuro lo que es el organismo cerebral. Una vez cerrados, ya pueden comenzar su desarrollo y o formación. Así también, el corazón primitivo empieza a latir. El corazón primitivo, a diferencia del que nosotros tenemos, es un corazón que tiene un agujero de botero donde se combina la sangre. Es un tipo de circulación distinta a la que nosotros tenemos. Pero ese agujero se termina sellando justo al momento, ya cuando uno va a nacer. Ese agujero ya está sellado. Pero para una morfología primitiva, nosotros tenemos otro tipo de circulación que es distinto al que nosotros tenemos después de nacer. Entonces, vemos tres cosas. El desarrollo del intestino. Vemos el cierre de los neuroporos para la formación del sistema cerebral y el desarrollo también de un corazón primitivo, o sea, del sistema cardíaco primitivo. En la semana 5 aparecen las placodas cristalinas, las placodas ópticas y olfatorias y las vesículas cerebrales secundarias. A ver, ¿qué quiere decir placodas cristalianas? Las placodas cristalianas tienen que ver con el cristalino, o sea, con la formación del ojo. La formación de las estructuras primitivas del ojo, que también se pueden notar mucho en lo que son los cortes histológicos que tenemos en la sede de Vaquero, y que también van a ver este viernes en su clase práctica. También son fijas de examen, solamente que hay muchos problemas al momento de detectarlas porque las personas se confunden las estructuras, la intensidad de luz que usan a veces es muy poco adecuada, entonces tratemos de ver esos puntitos para poder hacer bien la práctica, ¿no? Hay la formación de placodas ópticas y olfatorias para todo lo que es el sentido olfatorio. Aparecen las vesículas cerebrales secundarias, es un aporte más a lo que es el desarrollo cerebral, y las yemas de los miembros superiores e inferiores comienzan a desarrollarse. Solamente que esas yemas todavía no son como nuestros dedos, claramente. ¿Esto por qué? Porque nuestros dedos, por así decirlo, están pegados en un inicio. Están pegados. Es como si fuera solo una mano con unas pequeñas yemas. En la semana 6, las vesículas cerebrales crecen considerablemente y ya se distingue un cuello, como ustedes pueden ver en esa pequeña imagen que está ahí, y aparecen los rayos digitales entre los miembros superiores. ¿Qué quiere decir rayo digital? Un rayo digital es la distancia que existe entre un dedo y otro. No es tan notorio ya en esta etapa, pero se empieza a desarrollar. Y la cabeza empieza a enderezarse con respecto al tronco. Es decir, que el embrión toma una postura y se comienza a desarrollar para un futuro. Siguiente, por favor. Ya. Para terminar lo que es el periodo embrionario, tenemos la semana 7 y la semana 8. La semana 7 es vital porque acá ya hay un desarrollo más notorio de lo que es el embrión. Los pabellones auriculares rudimentarios se comienzan a desarrollar. Es, las placas del pie aparecen los rayos digitales, así como habían aparecido en la mano, y los miembros aumentan su longitud. Para la semana 8 ya concluye lo que es la etapa embrionaria. Desaparece la membrana interdigital de los dedos de las manos y de los pies, que los tenía unidos en uno solo, pues desaparecen ya para el fin de la etapa embrionaria. Y los genitales externos aún no se diferencian, aunque esto es muy distinto
a el sexo del embrión. Ya se ha determinado genéticamente por unos procesos de biología molecular, solamente que no se ha expresado todavía en la forma o en la morfología de los genitales. Eso será cuando sea un feto, pero genéticamente ya está predeterminado qué sexo tiene ese embrión. De ahí tenemos lo que es el desarrollo fetal dentro de las semanas 9 y 40, incluso pueden ser menos semanas debido a unos partos prematuros que pueden ocurrir por diferentes razones. Siguiente, por favor. Entre las semanas 10 y 12 tenemos que las placas del pie aparecen los rayos digitales, pero mejor formados, como los que ya podríamos tener ahora, solamente que son mucho más pequeños. En las placas del pie aparecen los rayos digitales. Ah, ya. Hubo un lapsus ahí, chicos. Disculpen. Siguiente, por favor. Ah, no. Hay un lapsus ahí. Siguiente, por favor. Ah, ya. Ahí está. Ya. Lo que quería llegar era acá. Las membranas embrionarias se dividen a lo largo de todo el saco de desarrollo. Están conjuntas con lo que son los anexos fetales. Bueno, anteriormente había unas imágenes de los días de desarrollo, pero en síntesis, para el desarrollo fetal hay más predominantemente un crecimiento y un desarrollo interno. ¿Qué quiere decir? Un desarrollo de los órganos, o sea, la organogénesis por sí misma. Pero para entender la organogénesis, tenemos que entender que existen membranas embrionarias y anexos fetales, y cada uno tiene una función especial. A ver, cuando hablamos de membranas embrionarias, hablamos de el alantoides, el corión, el saco vitelino, el amnios, que tiene que ver también con la cavidad amniótica, y las vellosidades coriónicas. Todas estas membranas están situadas fuera del embrión. Estas tienen una función que es proteger y nutrirlo, y posteriormente son las que nutren y protegen al feto. Estas membranas, como ya dije, se encuentran distribuidas alrededor de todo el embrión, y también los anexos fetales. Los anexos fetales aparecen durante el tercer mes de embarazo y son la placenta, las deciduas o las membranas que se encuentran distribuidas. Hay decidua basal, decidua capsular y decidua parietal. Y también vamos a encontrar lo que es el cordón umbilical, por donde claramente se alimenta este embrión y posteriormente el feto. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar primero de los anexos embrionarios. Siguiente, por favor. Ya. En primer lugar, vamos a hablar de el amnios. El amnios es una estructura que está rodeando a una cavidad que se llama cavidad amniótica. El embrión o feto está dentro de esta cavidad, ¿ok? Dentro de la cavidad amniótica se encuentra el feto. La cavidad amniótica, como dice ahí, se origina por un proceso de cavitación. ¿Qué quiere decir? Que es la unión de dos tejidos para la formación de una cavidad. En este caso, los tejidos que se unen son el epiblasto y el citotrofoblasto. Para lo que va a ser la práctica, ustedes van a ver dos tipos de tejidos, que son el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, en lo que es la placenta en sí. Y lo que más se va a notar ahí va a ser el sincitiotrofoblasto. Esa es una fija para el examen de práctica. Es fácil detectarla, solamente un problema que hay es tratar de observarla o tratar de diferenciarla en lo que es el microscopio, porque para las prácticas ha habido algunos problemas. Ya, para la formación de el amnios, tenemos que los amnioblastos derivan de esta capa que se llama epiblasto, proliferan y recubren la capa o la cavidad amniótica, formando la membrana llamada amnios, como una membrana protectora. Todo ocurre por una unión de lo que son tejidos. Cabe decir que este rodea completamente el embrión y también recurre
en lo que es el cordón umbilical y la placa coriónica. En un momento vamos a hablar un poco de eso. Siguiente, por favor. En el siguiente lugar tenemos a lo que es el saco vitelino. El saco vitelino tiene un conducto, que es el conducto vitelino, que conecta a este saquito, que es el saco que ustedes pueden ver en la parte de abajo, que está de amarillo, ¿no? Con el intestino medio del embrión. ¿Para qué? Para alimentación. Las células germinales primordiales, que son células, por así decirlo, células primitivas, se ubican en esta zona. Y acá ocurre lo que es la formación inicial de las células y de los vasos sanguíneos, pero de una forma muy primitiva. Esa estructura permite la transferencia de nutrientes, como ya había dicho, desde el trofoblasto, utilizando como vía el celoma extraembrionario y el mesodermo, como estructuras palanca, por así decirlo. Se apoya de otras estructuras para poder nutrir a lo que es el embrión. Siguiente. Ya, ahora, el alantoides se forma como una pequeña evaginación que está vascularizada y forma parte de lo que es el saco vitelino. Aunque no es funcional en los embriones, cabe decirlo, es importante porque en su pared se forma sangre durante la tercera hasta la quinta semana. Sus vasos sanguíneos se transforman en lo que son lo que nosotros conocemos como venas y arterias umbilicales. Estas forman directamente lo que es el cordón umbilical. Esta presenta abundante vascularización y el líquido amniótico se difunde a través de la vena umbilical que esta forma para atravesar la barrera placentaria y llegar a la sangre materna. Esto establece, ¿qué cosa? Una comunicación entre la madre y el feto, directamente. Siguiente, por favor, para finalizar esta parte. Ya. Y ahora, lo que más nos interesa de acá es el corión. El corión es una estructura que siempre preguntan ya sea en teoría, o sea, en el examen teórico y en el examen práctico. En el examen práctico siempre les van a preguntar lo que es el sincitio trofoblasto, que ya les había dicho. Eso se los va a mostrar mi compañero lo que es el día viernes. Y yo les voy a explicar este procedimiento que los profesores siempre les van a mencionar sobre las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Para poder tener esto en cuenta, el corión tiene tres tipos de vellosidades. Vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Ahora, recién cuando termina la segunda semana, comienza a haber algunas prolongaciones del citotrofoblasto, donde aparecen las primeras vellosidades, que son las vellosidades primarias. Después, a inicios de la tercera semana, dentro de las vellosidades primarias, aparece un centro mesenquimático, que es de color blanco. Y a partir de este hay un desarrollo de vellosidades secundarias que conviven con las vellosidades primarias anteriores, como una línea. Primero aparecen las vellosidades primarias y luego aparecen las vellosidades secundarias. Y finalmente, cuando termina la tercera semana, en el centro mesenquimatoso, o sea, ese centro blanco de las vellosidades secundarias, aparecen capilares fetales, o sea que aparecen venas, aparecen arterias fetales que me van a dar origen a lo que son las vellosidades terciarias. En la parte de abajo de ese dibujo que he puesto hay tres imágenes juntas que son A, B y C. Las he relacionado directamente con lo que son acá vellosidades primarias, secundarias y terciarias porque cada una de esas imágenes corresponde a cada letra que tienen. La primera son las vellosidades primarias, donde van a ver el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto juntos. De ahí, en la imagen B, van a ver que existe ya estos con un centro mesenquimatoso o mesodérmico. Y en la última parte van a ver las vellosidades terciarias, donde ya van a ver capilares. ¿Cómo diferenciarlos? Sencillísimo. El primero es el más difícil de diferenciar porque todo el tejido parece uniforme. El segundo se puede diferenciar mejor porque tiene un centro mesenquimatoso que es de color blanco, o sea, como una luz. Lo van a ver de color blanco definitivamente. Y el último ya tiene capilares. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene color rojo dispersado alrededor de todo el tejido. Ustedes lo van a poder diferenciar. Mayormente el segundo no lo vamos, no lo vamos a ver bajo el microscopio, solamente vamos a ver el primero y el último.
Y diferenciarlos va a ser muy sencillo. Y este tip, acuérdense, el primero va a ser un poco más uniforme y el último va a ser casi igual, solamente que con bastantes puntos rojos. Y ustedes van a decir, este es una vellosidad terciaria y el otro es una vellosidad primaria. Nada más. Eso sería todo con el corión. Siguiente, por favor. Ya, ahora los anexos fetales. Ya, para entender esto, debemos entender que los anexos fetales son la placenta, el líquido amniótico y el cordón umbilical. La placenta tiene dos porciones, chicos. Una porción es más externa del embrión o del feto, que se desarrolla a partir de la decidua basal, que es una capa membranosa, que he señalado ahí, subrayada de verde. Y existe una porción fetal, que está más cerca del feto, que se forma a partir del corión frondoso, que ustedes pueden ver ahí. Está señalado también. Y juntos me forman la placenta, una porción fetal que está más cerca del feto y una porción materna que está más alejada del feto. Y ambas me dan la placenta. Siguiente, por favor. Ahora, es más notorio esta, esta diferenciación entre feto y placenta materna cuando ya nacen, cuando existe lo que es el alumbramiento, porque la placenta sale junto con el cordón umbilical. ¿Qué pasa cuando estos salen? Pues vemos las dos estructuras. Una cara, que es la cara fetal, que está junto el neonato que nace, y una cara materna, que es la que está más cerca de lo que es la superficie exterior. O sea, que está cara afuera y cara adentro está la cara fetal. Cara afuera vamos a ver unas estructuras especializadas que se llaman cotiledones. Esas le pertenecen a la cara materna de la placenta. Y en la cara fetal vamos a ver una estructura muy conocida, chicos, que es el cordón umbilical, que está junto a el feto. Una vez que es cortado este cordón umbilical, va a parar su función, claramente. Va a parar la función de alimentación, de nutrición, y va a haber la formación del ombligo, como un rezago de esto, que es un rezago de la unión entre el feto a la placenta. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya, acá les he puesto un cuadro resumen, porque aparte de todo esto que he explicado, existe también lo que es las patologías o los defectos congénitos que les van a hablar por semanas. Y bueno, el doctor Paz usó este gráfico para poder tener una noción de ello. Lo que sucede es que no está claro que una enfermedad ocurra en un periodo específico, o sea, en un día específico o una semana específica. Eso es improbable, ya sea por distintos motivos, chicos. Lo que pasa es que hay algunos factores que son ambientales, hay algunos factores que son genéticos, hay algunos factores que son teratogénicos, o sea que ya depende mucho de otros factores externos como los hábitos o las enfermedades o muchas cosas externas, por así decirlo, ¿no? En las que a ese feto, a ese embrión, le pueden ocurrir algunos defectos o algunas enfermedades o una mala división, ¿no? Por ejemplo, ahí dice defecto del tubo neural que va contra lo que es todo el sistema nervioso y me produce lo que es el retardo mental. Las cardiopatías contra el corazón. La meromelía con las extremidades superiores y inferiores. Y el labio leporino con el labio superior. Vemos la sordera, las cataratas en los ojos, las dificultades que no son algo muy excluyente porque hay muchas personas que tienen cataratas o glaucoma en los ojos. Ya, esos son algunos defectos que ocurren por ya predeterminación genética y o algunos factores externos. Eso no quiere decir que todo esto sea malo, no. Defecto no tiene que ver tanto con patología. En sí, existen patologías que son mucho más fuertes y también les van a hablar de eso. Existen algunos defectos que son muy comunes.
como el que había nombrado, catarata, glaucoma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya, eso sería todo para el capítulo de embriología. Voy a tratar de completar las otras PPT con un poquito más de info de cosas puntuales. Y nada más, chicos. Estaba conversando para poder realizar lo que es el tallercito y les voy a dar más información esta semana para la próxima semana realizarlo, ¿no? De acá comenzamos toda histología y nada más. Buenas noches, chicos.